a lo mejor algunos saben hasta de dónde, pero... Claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues el día de hoy tenemos el honor, como ustedes lo podrán ver, de tener al maestro Carlos Carrillo Puerto. Les voy a leer un poquito de su currículum y bueno, pues dice así. Poquito nada más. Sí, de hecho poquito porque es muy extenso. A ver... Carlos Federico Carrillo Puerto es originario de Motul, Yucatán, del 19 de abril de 1943. Es licenciado en Economía y maestro en Administración Pública por la Facultad de Economía de la UNAM y por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Destacan en sus estudios de posgrado los de Stanford Research Institute sobre la industria petroquímica, en la Secretaría de Hacienda, en el tema Código Aduanero, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, sobre Desarrollo Económico y en el Colegio Nacional de Economistas, con los temas de Planeación Estratégica y de Planeación y Proyectos. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Peritos Oficiales en Economía para diversas dependencias gubernamentales. Ha sido coordinador general de actas y acuerdos en la Comisión Tripartita Cometravi, coordinador general de Atención Ciudadana en Fobiste, subdelegado de Participación Ciudadana en la Delegación Venustiano Carranza, saludos, y coordinador de la evaluación de la Secretaría General de Gobierno en el Departamento del Distrito Federal, coordinador estatal de evaluación en el Registro Federal de Electores del IFE, secretario particular del director general y director del programa de vivienda prefabricada en renovación habitacional popular y secretario técnico de la gerencia de comunicación social en la CONASUPO. Y bueno, muchísimas más cosas, pero bueno, vamos a empezar. Gracias por, vámonos a lo que compete. Pues bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de platicar contigo y con tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con materia de petróleo, ¿no? Sí. Que es importante. Muy bien. Y bueno, pues se decía de las refinerías, ¿no? De todo esto de las refinerías, petróleo. ¿A dónde va el petróleo? Usted, en su experiencia, ¿cuál es su percepción de esto? Bueno, quisiera yo poner un antecedente para que entendamos. Sí. Nuestra civilización, la de los seres humanos, tardó 1000 años quemando madera. Luego tardó 200 años quemando carbón. Ahora tenemos 150 años quemando petróleo, ya sea por combustóleo, gasolinas y diésel. Y ahora nos estamos enfrentando a un nuevo cambio, un nuevo cambio energético, que es el de las industrias de producción de electricidad mediante energías limpias, que son la eólica, la solar y la geotérmica, que nosotros podemos aprovechar. Bien, en ese sentido estamos en los linderos de abandonar la época del petróleo. ¿Sí, se puede hacer un comercial? Claro. Sí. Bueno, es un comercial personal porque mi tesis de la licenciatura en Economía se llamó Empresas Petroquímicas Multinacionales. Okay. Porque estando en uno de tantos trabajos que estuvimos como gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de la Industria Química, entonces, y de ahí salieron los estudios del Stanford Research Institute, aprendimos todo lo de la petroquímica. Okay. Y nos dimos cuenta que el negocio del petróleo son dos, y uno de las tres cosas que se usa no es negocio. ¿Cómo cuál? La refinación del petróleo para hacer gasolinas es un negocio que deja poquitas ganancias. Okay. La extracción del petróleo y vender el petróleo así
crudo deja bastantes ganancias. Okay. Pero la utilización del petróleo en la petroquímica deja inmensas ganancias. Okay. Todo lo que vestimos, todo lo que usamos en este momento, todo lo que tenemos alrededor nuestro es petróleo. O sea, el impermeabilizante usa petróleo, los adhesivos para esto usan petróleo, las émulos de las maderas que nos ponen, todo usan petróleo, los conglomerados usan petróleo, todo esto en diferentes formas con efecto de darle aglutinamiento. Los refrescos vienen envasados con petróleo, el PET, y muchas cosas más. Con el petróleo, por la forma como se utiliza y como se hace en muchas partes, se puede tener hasta una vitamina y hasta la dinamita. O sea, y en ese amplio campo puedes tener todo. Entonces, por eso la petroquímica es un negociazo. ¿Sí? Pero refinarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no es negocio refinar? Porque la refinación del petróleo se enfrenta a un problema. El petróleo tiene un contenido de azufre. Los petróleos finos tienen poquito azufre, como el petróleo que se usa en Noruega, en los países nórdicos. El petróleo que nosotros tenemos tenía antes de dos tipos: el istmo, que era un petróleo fino, y el maya, que es un petróleo que tiene mucho azufre. Bien. Ahora ya petróleo fino no tenemos. La mayor parte de los yacimientos son petróleo que tiene azufre. Y entonces, el hacer una refinería para que le quite ese azufre cuesta mucho dinero. Y eso significa que a la hora que se hace la producción, mientras se equilibra la curva del costo con la curva, al llegar al límite para tener un producto estable y que sea costeable, tarda mucho, por lo mismo de que los costos son muy altos. Y eso hace que las refinerías sean muy costosas y tardan mucho en llegar a su punto de equilibrio. O sea, una refinería puede empezar a funcionar si se planea desde el inicio y hasta que esté lista para darle el switch, por decirlo de alguna forma, para que fluya el petróleo y empiece a refinar, tarda de 6 a 8 años. Y luego, para llegar a su curva de costos y tener costos adecuados para tener ganancia, serán otros 5 años mínimo. ¿Y por qué nuestro país le está metiendo dinero a una refinería? Bueno, porque es una decisión de la persona que preside este gobierno y que en este momento ha apostado por dos cosas. Una, querer hacer nuevamente de Pemex el monopolio que teníamos hace 100 años. Y segundo, querer hacer de la Comisión Federal de Electricidad lo que se logró hace 60 años con el presidente económica en la que están, que significa una quiebra técnica, porque en este caso Pemex tiene una deuda que sobrepasa en gran medida lo que valen todos los fierros, como se dice, que detenta Pemex, que son su patrimonio. ¿Sí? Independientemente que es patrimonio también de Pemex el petróleo que tenemos en los yacimientos, pero ese no es productivo hasta que se extrae. Entonces ese es parte del problema al que se enfrenta este gobierno al querer ir para atrás en comparación a lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, Noruega, que hablábamos del petróleo noruego. Noruega hizo, desde que descubrió el petróleo, tiene un nombre muy especial, el petróleo noruego, ahorita recuerdo el nombre para que lo veamos. Sí.
con el fondo del petróleo que ellos hicieron, juntaron todo el dinero que han extraído de 50 años desde que descubrieron el petróleo, y han puesto un fondo que en este momento hace de Noruega el país más rico del mundo, por todo lo que acumularon del petróleo. No lo gastaron en otras cosas. No lo gastaron en refinerías. No lo gastaron en refinerías. No lo gastaron, y menos como Noruega es un país nórdico, educado, sin problemas de educación, sin problemas de comunicación, que sale de la Segunda Guerra Mundial casi indemne, y entonces él sigue creciendo. Entonces no necesitó gastar en eso, y en esa situación ahorró todo. Y ahora, ¿para qué va a usar el petróleo? Para hacer parques eólicos y parques solares, porque ahora se dirige hacia allá. Por el otro lado, los Emiratos Árabes Unidos, los diferentes países, todo el dinero que han acumulado, porque son los países que más reservas tienen de petróleo en el mundo, y ese dinero que han acumulado ahora lo están dedicando a hacer sus grandes ciudades, sus grandes oasis, ¿sí? Como Dubái y con su gran ciudad y sus monumentos como el edificio más alto del mundo. En esta nueva tecnología. Usando ahora ese dinero para entrar a las energías limpias, y están poniendo parques solares y parques eólicos, a tal grado que uno de esos está dando ya como resultado los nuevos postes eólicos. Nosotros aquí apenas conocemos el poste, que es muy alto y que tiene un solo rotor. No, ahora ese poste va a tener 10 rotores, por lo consiguiente va a ser 10 veces más electricidad de la que producía antes. Y ahora se ponen los parques un poste junto al otro en el lugar, para no dejar huecos. Y entonces eso ha hecho, vi un colibrí, eso ha hecho que la industria para crear estas nuevas energías sea próspera y esté en cualquier lado del mundo. Y nosotros estamos apostando por regresar al pasado. Nos comentaba que se está ahorita sacando carbón. Sí. Para la Comisión Federal de Electricidad se está extrayendo carbón para llevarlo a la planta de coquización, que ya le invirtieron para renovarla, y utilizar carbón para producir electricidad. ¿Cuál es el efecto? Es el doble de contaminante o triple de contaminante de lo del petróleo, que bueno, no del petróleo, del combustóleo, que es el producto que queda después de refinar la gasolina y que es lo que tiene el azufre y se usa para quemarlo y entonces hacer electricidad, pero el residuo, que es el azufre, sale al aire y eso es lo contaminante. Nosotros en esta Ciudad de México respiramos el aire contaminado que viene desde Tula, y cuando uno pasa por esa termoeléctrica se da uno cuenta de cómo sale el humo blanco de azufre y todo de las chimeneas, y a eso se debe la gran cantidad de partículas que aquí nos vienen a afectar y nos dejan sin transporte cada vez que hay mucho calor, y entonces la contaminación nos agobia. Exactamente. Ahora, también se decía que Felipe Calderón había comprado una refinería, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí se compró? Porque dicen que una refinería abandonada. No. A ver. No. A ver, cuando el gobierno de Felipe Calderón le dieron la idea de hacer una refinería, en ese momento, mientras se hacían los estudios y todo, fue donado por el gobierno de Hidalgo, si mal no recuerdo, el terreno allá en Tula, en donde se iba a hacer la refinería. Para evitar que ese terreno fuera invadido y para delimitar el mismo terreno, Felipe Calderón con el ejército, ¿sí?, hizo una barda
para delimitar el terreno y que ahí se hicieran las obras. Cuando se terminaron los estudios, llegaron con el presidente Calderón y le dijeron, es una inversión antieconómica, las refinerías van para abajo, en lo que usted la hace no va a tener todo el producto que tiene, pero además le va a costar 12, 15 mil millones de dólares y eso implica un gasto excesivo más los 5 o 7 años en lo que va a tener su curva para equilibrar los costos de producción, pues son 20 años, 22 años de un costo, de una situación antieconómica, de ir perdiendo dinero. Por este mismo tema de que una refinería no es negocio. Precisamente. Y ahorita ya es menos negocio. Ya es menos negocio a tal grado que las grandes empresas petroleras del mundo están vendiendo sus refinerías. Y nosotros compramos una hace poquito, ¿no? Bueno, nosotros compramos la mitad de una, porque la otra mitad ya era nuestra. Por decir, si Pemex es nuestro, podemos decir que la refinería era nuestra. Ajá. Deer Park es una refinería en que hace 30 años el presidente Carlos Salinas de Gortari compró, entró en sociedad con Shell para financiar y comprar, quedarse con el 49.5% de las acciones de Deer Park. Y eso implicaba que la producción de 340,000 barriles diarios iba a traer gasolina de petróleo fino para acá o de petróleo con gran carga de azufre, que eso lo puede refinar Deer Park, y entonces traerlo para acá y tener las gasolinas. Entonces, mucho de lo que se habla de que nosotros importábamos la gasolina, pues era gasolina, sí, importada de Deer Park, pero era lo que nos mandaba nuestro socio a un menor costo, ¿no? Entonces, ahora se compró esa parte con 600 millones de dólares. 600 millones de dólares para tener una refinería que produce 340,000 barriles diarios, que es lo que produciría la refinería que se quiere plantar o que se está haciendo toda la serie de cosas para plantarla en Dos Bocas, Tabasco. Esa refinería produciría 320, 340,000 barriles diarios, ¿sí? Pero nos va a costar, ahorita ya esa refinería anda en un costo de 12,000 millones de dólares y en lo que se hace y se compra, pues el costo se va a subir a los 15, 16,000 millones que estaba presupuestada hace 3 años, pero que se dijo que se iba a costar menos, que iba a costar 8,000 millones y que le iba a hacer Pemex. Pero Pemex con ese dinero no podía hacer nada. Entonces se contrató unas empresas que han ido subiendo sus costos y ahora ya no son 8,000, ya son 12,000 millones. Pero ese es los 600 millones de Deer Park, es la 20ª parte de los 12,000 millones de ahorita. O sea, con otros 600 millones podríamos comprar otra refinería ya hecha y que nos dé gasolina ahorita y no invertir 12,000 millones. Exacto. Es meterle dinero bueno al... Dinero bueno al malo. En el caso de la refinería sí, porque hasta dentro de 20 años, 22 años, se tendría entonces ese margen de ganancia. ¿De cuánto? De 2, 3 dólares por barril. ¿Cuánto cuesta la energía eólica y cuánto cuesta la energía para hacer el petróleo, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta. Si se hace con combustóleo o con carbón, la energía eléctrica tiene un costo de 4 pesos con 40, 80 centavos si es combustóleo o carbón. Okay. Y la energía eléctrica basada en parques solares o eólicos tiene un costo de 85 centavos, ambos por kilowatt hora. O sea, lo que uno consume en una oficina, en una casa,
son X número de kilowatts según el lugar donde uno vive. Ajá. Y ese tiene un costo, pero ahorita va a elevarse el costo de la electricidad porque si se empieza a producir, primero si se acepta por la Suprema Corte de Justicia la nueva ley de hidrocarburos que dice que primero se le va a dar lugar a la entrada de las termoeléctricas y de las que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Entonces, ese costo nos va a llevar a 4.80 por kilowatt hora. Y luego, cuando se vaya usando ya todo eso, se va a hacer el uso de las demás fuentes de energía, de las hidroeléctricas, de la central nuclear de Laguna Verde, y luego las de gas que tienen la iniciativa privada, y luego las solares y eólicos de la iniciativa privada. Eso es lo de la nueva reforma. Eso es lo que o sea, descartamos totalmente eólica y solar. Son hasta el final, y entonces los costos pues se van a elevar. Conste, si les cobran más es porque no hemos agarrado energía eólica y solar, que es a donde le debemos. Pero a ver, las personas, los empresarios que tienen este poder de traernos energía eólica y energía solar, bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, todos ellos vinieron porque hace 8 años, cuando en el gobierno del presidente Peña Nieto se abre la energía eléctrica a la iniciativa privada, todos ellos vinieron a tener licitaciones públicas para que entrando 8 o 10 compañías a cada licitación ganaran por tener mejores costos de producción, de electrificación y de la venta según los montos de aparatos que iban a poner, y venderle esa electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, porque la comisión sigue siendo la única autorizada por la Constitución en distribuir la energía eléctrica. Ahorita muchas personas la pueden producir, y la nueva ley lo que dice es que a los que producen, que son privados, los vamos a tomar en cuenta hasta el final. ¿Sí? Okay. Y el problema en este caso es que la distribución de la energía que tiene la comisión no la han invertido para que ellos también pongan parques solares, y si esto está abierto para todos, la comisión podría poner un parque solar. Tenemos desiertos, tenemos montañas para los eólicos, tenemos todo eso. Lo está haciendo la iniciativa privada, lo podría invertir la Comisión Federal de Electricidad para producir energía limpia. ¿La infraestructura quién la pondría? ¿Ellos o nosotros? No, la infraestructura. Si lo hace la Comisión Federal de Electricidad, lo estaría pagando con nuestros impuestos, o sea, seríamos nosotros. Si lo hace la iniciativa privada, lo están poniendo las compañías, y ahí en las licitaciones los contratos, según recuerdo, variaban, decían que de un tiempo de 1 a 6 años o de 1 a 10 años iban a recuperar su inversión. Okay. Al principio cobrando el 10%, después el 20%, luego el 30%, luego el 40% y luego el 50%, y entonces en 5 años recuperaban su inversión. Okay. Pero eso implicaba un 90% hasta un 50% de más barata la producción de energía. Okay. Que eso sería realmente invertirle al futuro. Exactamente. Y tener más ganancia porque sería más barata la energía. Por supuesto. Tomando en cuenta que estamos en este nuevo cambio de usos de energía, ¿sí? Como platicaba yo al inicio, sí, de la madera, el carbón, el petróleo, y ahora las fuerzas naturales. Para allá va. ¿Sí? ¿No? Bueno, el mundo va para allá, excepto México. Excepto nosotros. Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Sí, nos sí, dicen sí. Por ahí. Dice Alejandra Ginger, dice, interesante. Pues sí, la verdad es que es interesante estar informados. Les comentaba
a mis vecinos que es bien importante que nos informemos, ¿no? Porque a veces es como una esfera aparte, creemos que no nos compete. Es que aquí nosotros hemos pecado por ser muy, muy cerrados en nuestra visión. No hemos abierto nuestra visión para contemplar que todo lo que hay a nuestro alrededor nos compete. O sea, la contaminación nos compete porque o somos parte para contaminar o somos parte para no contaminar, por principio de cuenta. Sí. O somos parte para producir la electricidad, aunque no seamos los que estemos echándole mano a los fierros para, ¿sí? O limpiando las celdas solares para que les dé mejor el sol, o aceitando las propelas de los molinos, de los famosos molinos de viento actuales, ¿no? Eso implica que tenemos electricidad. Todo se basa en la electricidad. Se da la electricidad, ¿y qué hacemos? Y nos convendría que fuera más barata. Bueno, por supuesto. Todo tiende a subir. Exacto. Bueno, pero si tenemos la tecnología en la actualidad que nos permite utilizarlo más barato, pues tendríamos que estar encaminando para allá las cosas. Exacto, y no en meterle... Bueno, hay que tomar parte de todo. Hay que tomar parte, sí, ya, es importante. Es importante. Ahora, la administración pública. La administración pública. Bueno, la administración pública pues es un concepto muy general. Entonces, la administración pública forma parte de lo que es un gobierno, un Estado, porque esa administración pública se desarrolla en los tres poderes que conforman ese Estado. O sea, hay administración pública en el poder judicial, hay administración pública en el poder legislativo y hay administración pública en el poder ejecutivo, que esos tres poderes son los que conforman un Estado junto con un territorio y con una población. Eso es lo que conforma un Estado. Entonces, aquí la administración pública tenemos muchas leyes que en algún momento se ha pensado que son grilletes para muchas cosas y que nos atan de manos, pero es que las cosas van evolucionando. No es lo mismo pensar en nuestras leyes y en nuestra Constitución que tienen que ver con la administración pública hace 100 años, o sea, 3 años después de que se hizo la Constitución de 1917, pues éramos un país de 15 millones de personas. Bueno, 1950 éramos un país de 25 millones de personas, pero tuvimos una explosión demográfica. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes nuestro país era tan vasto y no había colonos para todo, pero además el 98% de la población vivía en el campo, y en el campo los hijos eran mano de obra. Los hijos ayudaban a la familia a vivir, a comer, a cosechar, a traer el agua, todo ese tipo de operaciones que eran realmente los trabajos que hacían. Cambia eso, empezamos a vivir en ciudades cada vez más grandes, las ciudades empiezan a llenarse y entonces aquella mentalidad del campo de tener muchos hijos viene a la ciudad, y entonces existe una explosión demográfica en todo el país, pero se da, ¿no? Es más obvia en las ciudades, en donde todo el mundo tiene 6, 8, 10 hijos, pero ya en la ciudad, en donde requieren educación, servicios, electricidad, bueno, todos los servicios, recolección de basura, todo lo que necesitamos ahorita se necesitaba antes. ¿Qué hacen los gobiernos de hace 70 años, 80 años? Pues todo el dinero que recibían lo invierten en esos servicios para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones que van llegando.
Pero en lugar de que eso se contuviera, pues empiezan a llegar más porque hay servicios. Exacto. Ven, yo tengo electricidad, yo ya tengo recolección de basura. Pues las familias empezaban a llegar. Y entonces la Ciudad de México fue el ejemplo claro de esa explosión demográfica. Exacto. Con un cinturón, ¿sí?, alrededor de la ciudad, primero de colonias, y luego, después de que esas colonias tuvieron esos servicios, luego en los estados conurbados, con municipios que tenían, y hasta la fecha tienen, grandes poblaciones como Nezahualcóyotl, como Ecatepec, y algunos más que están conurbados ya con la ciudad. Es importante diversificar, ¿no?, sí, los servicios, y que les lleguen bien los servicios a esas colonias para no centralizar y no darle tanto en la torre a la Ciudad de México, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la descentralización se trató de hacer, pero siendo un país que veníamos de una revolución con mínimos gastos, teníamos hace 90 años un índice de analfabetismo del 95-98%, entonces la gente trabajaba en lo que podía porque no sabían ni leer ni escribir. Un pueblo que se educa es un pueblo que se supera, y entonces de ahí vino ese proyecto de crear escuelas y escuelas y escuelas, y entonces eso fue haciéndose cada vez más grande. Y tenía que haber una contramedida por la explosión demográfica. Pero eso se dio ya hasta 1970, que en el tiempo del presidente Echeverría se hizo con el Consejo Nacional de Población, le propuso al presidente Echeverría la medida de la familia pequeña vive mejor. Un lema que hasta la fecha sigue estando presente, y que eso hizo que las familias, en lugar de tener 6, 8, 10 hijos, empezaran a tener 5, 4, 3. Y luego se abre el mercado para que las mujeres entren a trabajar ya en esta cuestión de la equidad de géneros. Y en ese sentido, las mujeres en las ciudades empiezan a tener sus propias actividades, sus propias labores, sus empleos, y eso hace también que la familia siga decreciendo, a tal grado que en este momento las familias son de 1 o 2 hijos máximo. Ahora, en este tema de administración pública y de analfabetismo, sí, ¿qué tanto se tiene que preparar un gobernante para ejercer una administración pública? ¡Wow! Pues primero tiene que tener una visión de que en este momento aquellas cifras de hace 90 años ya se invirtieron. En este momento saben leer y escribir el 95% de los mexicanos. Y solamente el 5% no saben leer y escribir. Muchos de ellos de los pueblos originarios. Pero 5% de 127 millones son 6,5 millones, poco más, 6,800,000, ¿no? Sigue siendo una gran cantidad de mexicanos que no tienen. Entonces, la persona que dicte las medidas para esto tiene que saber dónde poner las escuelas, cómo poner las escuelas y qué hacer con ellos. Porque saber que hay pueblos originarios que no hablan no resuelve nada. Lo que se resuelve es hacerlos que conozcan, hacerlos que estudien, y si se puede, como se está estilizando ya desde hace 40 años, poner escuelas bilingües, conservando las lenguas originales por aquellos de nuestros antiguos usos y costumbres, y además enseñándoles para que se desenvuelvan en otros medios esas personas, y que puedan salir de su pueblo a trabajar a la capital y luego regresar a su pueblo. Si no saben español, si nada más saben otomí o maya o rarámuri, pues entonces no los van a aceptar en ningún trabajo, porque no hay forma de comunicarse. Así es. Ahora,
enfocado más hacia nuestros gobernantes. ¿Cómo se va formando un verdadero gobernante en este país, un verdadero servidor público? Bueno, ahí ha habido dos formas en que los gobernantes han llegado. Afortunadamente para nosotros, el único gobernante que llegó sin tener estudios, ¿sí?, y que llegó hace 70 años, casi 70 años, al poder en este país, don Adolfo Ruiz Cortines. Por eso no se le dice licenciado, sino nada más don Adolfo. Él llegó a ser diputado por Veracruz, era originario de Veracruz, y luego llegó a la Secretaría de Gobernación con el presidente Alemán. Y de la Secretaría de Gobernación, como él aprendió como diputado, tuvo otros puestos dentro en cuestiones electorales, en el Partido Revolucionario Institucional, y luego de ahí tuvo puestos en la administración pública y aprendió en los diferentes lugares, y luego aprendió a tomar las decisiones siendo subsecretario de Gobernación con el presidente Alemán siendo secretario, y luego ya subiendo a la Secretaría de Gobernación cuando falleció el secretario que era Ángel Carvajal, creo era el nombre, no recuerdo ahorita bien, pero creo que era su nombre, Ángel Carvajal, el que era el secretario de Gobernación. Fallece y él asciende a secretario de Gobernación, pero era tal su deseo de que las cosas se hicieran bien y todo, que entonces, pues, el que hace bien logra bienes, ¿sí? Y a él le tocó entonces ser el candidato que salió por ese partido, el Revolucionario Institucional, desde ese tiempo. Entonces él se formó así, sin tener estudios. Después de eso, la situación en el país se ha visto más compleja por la explosión demográfica, por las necesidades, por todo lo que ya estuvimos platicando. Y entonces, para formarse, sí se requiere una persona que haya tenido estudios, pero que tenga una visión integral, que no crea que porque México tiene petróleo, voy a hacer un hoyo y ya va a salir petróleo, ¿no? Para eso se requiere una técnica específica y una serie de cosas. Que no piense que la economía se maneja muy fácil porque ustedes, las damas, van al mercado y hacen economía. Esa no es una economía de un país. Ese no es el pensamiento de un gobernante. No debe ser el pensamiento de un gobernante. Y entonces, poderse rodear de las personas que conocen, no se le puede pedir que sea un sabelotodo, pero sí rodearse de las personas que sí saben y delegar en ellos las funciones para que hagan lo que sí saben hacer. Exacto. Porque él tiene la visión, dice, a ver, pues estamos en este tema, estamos buscando esto, te encargo que hagas esto y esto, me dices cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, con cuánto lo vamos a hacer, y entonces, ¿y dónde lo vamos a hacer? Y entonces, órale, eso es tener un grupo, un panorama completo, y además tener gente que te ayude. Siempre se habla de Benito Juárez. Benito Juárez ha sido el mejor presidente que México ha tenido. Muchos lo dicen así. Tiene sus críticos también, sí, como en todas las cosas. Pero Benito Juárez era el ángulo que fue el que juntó a una serie de personajes de su tiempo que le ayudaron en cada lugar. O sea, Benito Juárez ayudó haciendo algunas de las leyes de reforma que se pusieron en práctica desde la Constitución del 57, pero también estaba Lerdo de Tejada, y también estaba Guillermo Prieto, y también estaba Melchor Ocampo, y también estaba Ignacio Zaragoza. O sea, todos los personajes de la Reforma, que el Paseo de la Reforma tenía que tiene todavía, aunque ha habido gente que se las quiere robar porque no tiene ni idea de lo que está haciendo al patrimonio y a lo que si nosotros hacemos una caminata por el Paseo de la Reforma, podemos ir observando
estatuas de cada uno de esos personajes de la Reforma, por eso se llama así, que ayudaron a que Benito Juárez fuera el gran presidente que fue. Así es. Nos dice... Nos dice Víctor Gómez, gracias por la invitación, muy interesantes temas, apreciable maestro Carlos Carrillo Puerto Díaz, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos, así se llama, por eso se llama el Paseo de la Reforma. Así es. Bueno, eso lo inaugura Maximiliano como el paseo de la emperatriz, porque era el paseo, era por donde ellos salían del castillo de Chapultepec para llegar al Palacio Nacional, ¿sí? Maximiliano y Carlota. Claro, cae Maximiliano, triunfa la Reforma, cambia el nombre del lugar y queda como Paseo de la Reforma, que luego fue adicionado con los monumentos en el tiempo de Porfirio Díaz, la Columna de la Independencia y así los demás. Pero la Columna de la Independencia, cuando estaba a punto de inaugurarse, estaba rodeada por llanos. Sí, no era como ahorita. No era como ahorita. Y había unas cuantas casas ahí alrededor. Eso es. Hay fotografías por ahí de una familia de fotógrafos que tienen y las venden, inclusive Casasola, y las venden inclusive en los tianguis y cosas así por el estilo, donde hay fotografías del Paseo de la Reforma de esos tiempos. Así es. Ahora vamos a pasar un poquito a la familia Carrillo Puerto. Vamos a empezar con esos temas. Yo dije, indiscreciones. No, para nada. Bueno, pues ahora coméntenos un poquito de cómo empieza usted a ver este panorama político desde casa. Desde casa. Bueno, lo que sucede es que, por principio de cuentas, mi abuelo fue senador de la República, Gualberto Carrillo Puerto, hermano de Felipe, senador en el tiempo del general Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Y mi padre llega con él aquí en ese tiempo. Ahí conoce a mi madre, ¿sí? Obviamente de esa relación nazco yo, y ahí sale un poco la relación. Yo estoy registrado en Motul, ¿sí? Porque Motul se le conoce mucho a la población por los famosos huevos motuleños que se sirven con plátanos fritos, así muy ricos, que la combinación de lo dulce con lo salado. Pero Motul, su nombre oficial es Motul de Carrillo Puerto, no de Felipe Carrillo Puerto, Motul de Carrillo Puerto, porque ahí nacieron todos los Carrillo Puerto originales. ¿Cuántos hermanos eran? Nacieron 15, pero uno falleció de joven. ¿Sí? Ahí mis abuelos Justiniano y Adela no lo pudieron salvar, pero a los otros 14 los salvaron, les dieron educación hasta donde pudieron. Mi bisabuelo fue de las gentes que peleó en el ejército de Juárez precisamente, y cuando le dieron su licencia, con lo que había ahorrado y todo, compró carretas y se dedicó a lo que en ese tiempo se llamaba ser carretonero, lo que ahorita llamaríamos un transportista. Tenía carretas en lugar de trailers. ¿Sí? Y transportaba víveres y todo ese tipo de cosas. Y entonces era muy conocido en Mérida y en todas las poblaciones aledañas. Y obviamente, pues sus hijos también. Hermelinda fue la primera mujer que nació en ese matrimonio. Felipe fue el segundo. Gualberto, si no recuerdo mal, fue el cuarto. Ahí tuvimos una mezcla entre mujeres y hombres, entre unos y otros, de repente 2, 3 hombres y luego 2 mujeres y luego otros 2 hombres y otras 2 mujeres, y así fueron naciendo, ¿no? Y así fueron 14. Pero debemos recordar que en nuestros antiguos usos y costumbres
En México, no sé si en otros países sea lo mismo, cuando el hombre de la casa faltaba, era darle la responsabilidad al hijo mayor. Pero ese hijo mayor iba a contar con el apoyo de todos los hermanos. O sea, era el líder de la familia. Así es. ¿Sí? Bien. ¿Y eso pasó aquí? Eso pasó aquí, porque conforme fueron creciendo, Felipe se dedicó primero a estudiar, acudía mucho a una biblioteca que tenía el párroco en Motul, y entonces ahí leyó muchas de las cosas en español, le hacía preguntas al párroco que muy amablemente le contestaba porque era parte de la educación que en ese momento se daba, y él lo transmitía con sus hermanos también acudían allá. Entonces, bueno, eso se hizo una parte, porque no había escuelas en aquel tiempo. Entonces, luego Felipe se hizo periodista, fundó un periódico y se dedicó a atacar al gobierno local, con lo cual lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Pero en la fundación del periódico y en llevarle historias y esto, aquello, tenía el apoyo de todos los hermanos. ¿Sabemos cómo se llamaba el periódico? Ay, me pones en un brete ahorita, no recuerdo. No se preocupe. No lo recuerdo, pero luego lo decimos. Luego lo decimos. Y entonces lo meten a la cárcel. Creo que el Heraldo de Motul. Ya. Y lo meten a la cárcel. Entonces ya después de que sale de la cárcel y todo, pero esa fue su segunda ocasión en la cárcel. Déjame hacer un breve paréntesis, porque creo que 8 años antes, Felipe pasaba por una de las bardas de una de las haciendas enequeneras, iba a caballo, ¿sí? Porque pues en aquel entonces no se tenían coches, pero se tenían caballos. Entonces él en el campo y todo tenía su caballo, iba a caballo y oyó atrás de la barda los lamentos de un grupo de indígenas mayas que trabajaban en esa hacienda y que no les habían dado agua para beber, y entonces pedían agua. Entonces lo que hizo Felipe fue lazar la barda, que era de adobe, y la jaló con su caballo y la tiró. Y salieron los indígenas mayas a tomar agua al arroyo que estaba ahí al lado. Y luego se regresaron. ¿A trabajar? Así, se regresaron a su lugar, porque ahí debían hasta la vida en la tienda de raya. Claro. Entonces se regresaron. Pero a Felipe lo denunciaron por haber tirado la barda. Por haberles dado agua. Y lo metieron a la cárcel. Claro, tuvo que llegar mi bisabuelo para sacarlo, y como era con una persona conocida y todo, Felipe salió. Esa fue su primera visita a la cárcel. Por eso mencionaba que en esta segunda visita en la cárcel en Mérida, entonces como tuvo más tiempo por estar ahí, se dedicó a traducir al maya la Constitución de 1957, que era la vigente en aquel tiempo. Y entonces ayudó a alfabetizar a los mayas. A los mayas. Ahora, allá los mayas trabajaban mucho el enequén. Claro. ¿Qué es el enequén? Bueno, el enequén es una fibra. Es una planta de la que se toma el nombre para la fibra. Ese enequén se deshidrata, y luego de deshidratarlo se pasa a una serie de máquinas para ir haciéndolo fibra. Un hilo, exactamente. Un hilo que es muy resistente. ¿Para qué lo usaban? Lo usaban para hacer los sacos de harinas, de azúcar. Creo que hasta la fecha se siguen usando en algunos lugares. Y se usaban para hacer los grandes amarres de los barcos. Hemos visto en las películas que llega un barco muy grande y suelta el ancla y sueltan unos lazos por ahí, ¿no? Que los amarran a unos como hongos que se ponen ahí en los puertos, y ahí le dan vuelta. Para eso se usaba el enequén, porque era tan resistente. Y eso hizo la época de oro del enequén, a tal grado que se le llamaba el oro verde. Y se hicieron tan ricos los enequeneros, ¿sí?, que entonces las haciendas enequeneras eran fastuosas, tenían lujos, pero claro,
la mano de obra Muy no les barata. costaba. No les costaba. No les costaba. Les costaba el comprar comidas y darles de comer, pero les vendían las comidas a cambio de su trabajo. Famosa tienda las de raya. famosas tiendas de raya. Y entonces por eso debían hasta la vida. Yo, mil disculpas, pero te lo voy a hacer llegar, aunque sea en una foto, para que lo puedas subir en la página, sí. En una investigación que hice respecto a los problemas y a las medidas económicas que implantó Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán en el tiempo que fue gobernador, me encontré una investigación, un papel en donde dice que se vende un esclavo de una finca por 47 pesos. Sí, claro. Sí, claro. Entonces yo le tomé la foto respectiva, hice un papel que en aquella ocasión de la investigación con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, nuestra centenaria asociación, para poderme recibir como socio, ¿sí? Presenté el trabajo de 90 años de medidas económicas de Felipe Carrillo Puerto. Y entonces ahí hice toda esa investigación y ahí lo presenté. El trabajo está a su disposición en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Yo tengo el original, si en algún momento esto se requiriera para alguna cosa, con mucho gusto. ¿Sí? Pues que diga nuestro auditorio si quisiera ver esta gran investigación y que nos hablara más de Gracias. eso. Bien, bueno, entonces, ahí ese es un detalle de lo que se vivía en aquellos tiempos. Otro detalle es el libro de John Reed, que se llama México Bárbaro, en donde uno de los capítulos donde él visita Yucatán, haciéndose pasar por industrial porque no dejaban entrar a Yucatán a periodistas. Por lo mismo. Por lo mismo de cómo estaban viviendo y cómo los mantenían. Y John Reed relata en ese capítulo que Yucatán tenía 300,000 habitantes, pero de esos habitantes había 90 reyes, los dueños de las 90 haciendas. Los otros 300, en su mayoría mayas, eran los esclavos de las haciendas. Sí, totalmente. Ahora, platícanos un poquito de la monja roja, que bueno. Vamos a darle prioridad a nuestro género con esta mujer que también transgresora, que ayuda y fomenta. Bueno, ella vive en una familia de muchas mujeres y muchos hombres donde hay un equilibrio y en donde todos como hijos son tratados iguales. Entonces, para ella el tratar a los hombres y todo eran sus hermanos como por fuera y adentro de la casa. Exacto. Entonces, desde niña tenía esos tratos inclusive con Felipe, a tal grado, cuenta la leyenda de la familia, que cuando Felipe se va a casar, Elvia era su consentida entre todas sus hermanas. Y Elvia no quería ir a la boda. Estamos hablando de Elvia Carrillo Puerto. De Elvia Carrillo Puerto. Su tía abuela. Tía abuela, exactamente. Ajá. Bueno, vamos a platicar esto y luego platicamos de cómo la conocí y todo eso. Ok. Y entonces, Felipe se sale, no llega a la iglesia y se regresa a la casa para sacar a Elvia y se la lleva cargando para que la acompañara en la boda. ¿Por qué no quería ir ella? Porque era la consentida. Y tú sabes que los niños se afectan cuando llega alguien a quien vas a consentir. Y entonces, mi tía Elvia en ese momento se puso celosa. Sí, Felipe se iba a casar y ya ella no iba a ser la consentida. Ok, ¿cuántos años tenía en ese entonces Elvia? Elvia pues debe haber tenido 6, 8 años, una cosa así. Ya, todavía actuando como un niño. Sí. Pero el tiempo pasa. Felipe funda el periódico, tiene estas
visitas, se sale, luego hay un grupo de personas que lo quieren matar y mandan a un pistolero a matarlo, que se apellidaba Arjona. Okay. Felipe andaba armado también, en aquellos tiempos todo el mundo andaba armado. Sí. Y cuando lo retan al duelo, él le gana el duelo y mata a Arjona, ¿sí? Y lo vuelven a meter a la cárcel. Y luego sale de la cárcel y sale de Yucatán porque el gobierno que lo había, porque sale exonerado porque fue un duelo, okay. No fue un asesinato, sí. Que era de lo que lo acusaban. Y cuando sale de la cárcel, para evitar más problemas, se viene a unirse allá en la revolución, en tiempos de la revolución, a unirse con el general Emiliano Zapata. Y se une a las fuerzas revolucionarias y por méritos en las batallas, por méritos en campaña, es nombrado por mi general Emiliano Zapata como coronel. Okay. Como coronel en el Ejército del Sur, okay. Porque ahí el único general era mi general Zapata, ¿no? Entonces, bueno, y así pasa ese tiempo. Después de eso, resulta que se termina la revolución, pero el traidor Huerta mata al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, se vuelve a surgir la lucha armada. Termina en el 17 con el triunfo revolucionario y todo, y entonces Felipe es nombrado por mi general Zapata el que iba a entregar las tierras en el pueblo de Cuautla, y yo creo que muchos de los campesinos que viven ahorita en el estado de Morelos tendrán algún papel firmado por Felipe Carrillo Puerto. Bien, okay. Pero en eso estaba Felipe cuando el presidente Venustiano Carranza, ¿no? Envía al general Salvador Alvarado a Yucatán, okay. Para ser el gobernador interino, porque el gobernador anterior había sido de huertista, y entonces y lo quitan y mandan al general Alvarado. Cuando está el general Alvarado allá, entonces Felipe le pide su salida al general Zapata, su baja, para regresarse a Yucatán. Okay. Interesados los que lo habían querido matar, llegan con el general Alvarado y le dicen que el revoltoso de Carrillo Puerto viene para acá y trae planes de enfrentarse con usted. Entonces, cuando Felipe desembarca en el Puerto Progreso, ya le está esperando una partida militar para llevarlo directamente al Palacio de Gobierno en Mérida, frente al gobernador. Y cuentan los que estuvieron en aquel tiempo que hubo una conversación en donde la inicia el general Alvarado diciéndole: ¿es usted el revolucionario Felipe Carrillo Puerto? Y dice: así es, mi general, a sus órdenes. ¿Y a qué viene usted a Yucatán? Pues estaba yo repartiendo tierras en Morelos, y cuando supe que usted iba a hacer lo mismo aquí en Yucatán, vine para ayudarle a repartir las tierras a mis paisanos. Si es así, dijo el general Alvarado, lo nombro repartidor de tierras en Motul. A ver, y entonces regresó a Motul. O sea, en su tierra. Ajá, para repartir las tierras que obviamente estaban antes en manos de todas las haciendas enequeneras. Las más fértiles, las menos fértiles, pues se empezaron a repartir. Y ahí, con los postulados de la revolución, se repartieron un poco de aquello. Pero luego, en ese momento, Felipe, ahora sí, con la ayuda de sus hermanos, y en este caso con la ayuda de Elvia, para que retomemos ahora ya Elvia, ya adulta, Elvia, conociendo el maya también, sabiendo todo eso, es enviada por Felipe para hablar con todas las indígenas mayas y hacerlas que las indígenas mayas conocieran
lo que a lo mejor sus maridos no les habían enseñado de la Constitución y los derechos que tenían las mujeres en ese momento y a lo que podían aspirar. Y entonces empiezan a formar las ligas de resistencia campesinas con todos los campesinos mayas, tanto los hombres como las mujeres. Y la líder de las mujeres pues fue Elvia. Entonces pasa el tiempo, sale el general Alvarado y entonces, dentro de eso, con las ligas de resistencia, forman entonces el Partido Socialista del Sureste. Y ahí entran los otros hermanos, Wilfrido, Edesio, Benjamín, que había salido del colegio militar y está ahí reincorporado en Mérida, y Hermelinda, bueno, los hermanos en general, para no irnos con los 14 nombres. Y entonces, eso hace que el Partido Socialista del Sureste tenga ese nombre porque abarca tanto el estado de el territorio de Quintana Roo como el estado de Campeche. Y llega a tener vínculos hasta Tabasco. Y por eso era el sureste. En Chiapas, a través de los indígenas mayas, estaban entrando. Pero es el tiempo en que sale el general Alvarado y se vienen las elecciones en Yucatán. Y lanzan a Felipe como candidato. Y Felipe gana la elección abrumadoramente. ¿Sí? Y luego, ya estando en el gobierno, una de las primeras leyes que dicta Felipe, ¿sí?, es darle el voto a la mujer en Yucatán. Por ahí ya también Hermila Galindo había hecho, a lo mejor hasta había conocido, me atrevo a decir, a Elvia. Pudiera ser yo. Porque yo creo que Elvia fue la que organizó el primer congreso femenino en Yucatán. Así es. Sí, ¿no? Así es. Y Hermila Galindo mandó su representación por medio de una carta, ¿no? Así es. Que la carta decía que las mujeres debían de tener. Entonces ya se conocían mediante cartas. Exacto. ¿Sí? Okay. Y entonces cuando ella arma el primer congreso, pues es precisamente para tener a todas las mujeres. Pues salud, por eso. Salud donde quiera que estén las dos. Donde quiera que estén. ¿Sí? Y salud. Tía. Sí. Ok. Y entonces Felipe le da el voto a la mujer y la tía Elvia se lanza a las candidaturas, es electa por la abrumadora mayoría por las mujeres. Fue la primera mujer diputada en este país. Okay. Pero también una amiga de ella fue la primera mujer edil en uno de los municipios, la profesora Rosa María, el condenado alemán, hasta un lado. Rosa María, pero ahorita me acuerdo de su nombre y de su apellido. Fue la primera mujer edil. Y luego hubo otra candidata a presidente municipal. Fueron 3 mujeres que fueron electas en ese momento. Ahora, Felipe Carrillo Puerto le da el voto a la mujer antes de que se diera aquí en México. Claro, estamos hablando de 1922, 32 años antes. O sea que donde primero se dio la elección de una femenina mujer, fue en Yucatán. Así es. 20 años antes de que se diera en Ciudad de México. Claro, 32 años antes. 32 años antes. Sí, porque el voto a la mujer se le da por ahí de los 54. En 1954 con el presidente Ruiz Cortines. ¿Sí? En candidatura. De hecho, Hermila Galindo ya no lo ve porque ella muere un año antes, me parece. Sin embargo, aquí las manifestaciones las encabeza Elvia, con todas las mujeres aquí y con sus segmentos en los estados. Ok, ya de edad avanzada. Para buscar el voto a la mujer. Por ahí creo que tengo hasta una foto de una manifestación de estas en mi teléfono.
¿sí? Luego lo buscamos para que no manifestación, sí. Y luego vemos Interarmando también. Sí, para que ponerle la pueda subir. Sí. Y entonces ella encabeza uno de los movimientos feministas en todo el país. Por eso es reconocida, no solamente por haber sido la primera mujer diputada, sino por mantener la lucha por el voto nacional de las mujeres. Así es. ¿Sí? Y a eso se debe que sea en el Senado de la República, se haya instituido, en este caso por una paisana que fue la promotora de todo esto, senadora que promovió la medalla Elvia Carrillo Puerto en el Senado. Así es. Que por cierto, nosotros en una organización liberal que tengo el honor de coordinar, que se llama Frente de Instituciones Liberales, en donde hay instituciones de masones e instituciones de no masones, todos juntos pero con el pensamiento liberal. Se instituyó porque ahí yo me hice a un lado de la votación por ser parte interesada, la medalla también Elvia Carrillo Puerto, que es una medalla que le damos a las mujeres que se han distinguido, en este caso, por sus actividades en la administración pública o en su vida particular, ¿no? Como profesionistas. Wow. Y les otorgamos, tuvimos el honor de entregarle esa medalla a la señora Alicia Sánchez, a la licenciada Alicia Sánchez, que es una de esas luchadoras por los derechos de la mujer, y también a otra gran luchadora por esos derechos, nuestra buena amiga María de los Ángeles Moreno. También. Y así esa medalla está instituida para irla otorgando a estas personalidades, ¿no? Claro. Bien, entonces Elvia es candidata, es electa, y entonces se dedican a hacer las cosas en el Congreso. Y como líder en el Congreso, con todo el peso que traía, ¿sí? Logran una serie de leyes, ¿sí? La ley de educación, que le permite a Felipe poner muchas escuelas. Felipe duró 9 meses escasos como gobernador. En esos años 9 meses fincó 237 escuelas. Una de ellas en la cárcel, su segunda morada. ¿Sí? Una de ellas en la cárcel, para enseñarle a los presos a leer y escribir, y que salieran o sea, a hacer dentro de la cárcel de Mérida. Y luego, cuando ya supieron leer y escribir, les puso una escuela de oficios. Pues Lucita, por aquellos que se vieron beneficiados con esta escuela, ¿ya ven? Lo que es pensar progresivamente. Progresista, ¿sí? Acabo de enviar a un compañero, amigo y compañero de generación, una frase donde él nos puso ahí los revolucionarios y progresistas ya se volvieron conservadores, y le mandé una respuesta, digo, no, Arturo, los revolucionarios y progresistas pugnamos por los parques solares y eólicos, ¿sí? Seguimos siendo revolucionarios, porque revolución implica un término de un cambio. Sí. Y el cambio es de la gasolina. Claro, no son de hoy a mañana. Eso tiene que ser en forma paulatina. Pero tiene que ser. Hacia allá vamos. Sí. Bueno, regreso. Que se ponen las leyes, la de educación le da lugar a Felipe a hablar a hacer la ley sobre las escuelas y fincar las escuelas. Él promueve la ley del divorcio para evitar, en este caso, el abandono de los niños mayas
¿Por qué? Porque los campesinos eran muy dados a dejar a la mujer irse. Entonces los pone dentro de la ley para decir, no, esto es con la ley, así. Entonces, ya te enseñamos a leer, mira lo que tiene la ley. Entonces, sobre esto tú estás casado, entonces, órale. Sí, ¿no? Era poner ahora sí que bajo el paraguas de la ley a todos. A todos. A todos, ¿sí? Porque si todos somos iguales ante la ley, entonces tanto los de las ciudades como los campesinos tenían que hacerlo. Entonces promulga la ley del divorcio y promulgó una serie de leyes más, la de caminos, inclusive a él le toca inaugurar el camino de Mérida a Chichén Itzá. Eso tiene que ver con una canción muy famosa que es otra leyenda de la familia, pero bueno, terminemos con él bien primero. Y entonces, todo eso se da, pero él empieza a repartir tierras y tiene unos acuerdos con los hacendados en donde les deja una parte de su hacienda y otra parte la dan para que se reparta entre los campesinos. Y aunque hubieran aceptado, porque era la ley, ya la nueva ley de reparto de tierras, y no podían tener todas esas tierras los hacendados, aunque ya se habían hecho ricos tremendamente con eso, aceptaron, pero no estuvieron muy de acuerdo. Sí, claro. Entonces buscaron su revancha, y su revancha fue darle un golpe de estado a Felipe, y por eso lo quitan como gobernador y lo fusilan. Por eso él no dura 4 años como gobernador, sino 2 años, año y medio. Esa es la razón por la que él no termina como gobernador. ¿Y qué pasa con Elvia? Bueno, después de que lo está ayudando y todo eso, otros de sus hermanos lo ayudan en el gobierno. Por ejemplo, Benjamín era el jefe de la policía. Edesio era el que mantenía la administración del Estado. Wilfrido también estaba ahí dentro del gobierno, no recuerdo en qué rama, pero estaba dentro del gobierno. Otros de sus hermanos se mantenían junto con él, pero en algunas ramas de lo que era en ese momento la iniciativa privada. Gualberto estaba con los ferrocarrileros, donde muchos trabajaron con él se los llevó a trabajar a ferrocarriles y luego salieron de ahí ya con lo que habían estudiado para irse a hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso fue la forma como le apoyó toda la familia a Felipe. Pero ese apoyo, al país? Bueno, y ese fue para 4 Carrillo Puerto, Felipe, Wilfrido, Edesio y Benjamín, su muerte. Porque cuando fusilan a Felipe con un juicio sumario, lo aprenden él ya sabía que una partida militar, ¿sí?, pagada por lo que se ha dado en llamar la casta divina, iba tras él. Entonces él salió Benjamín le propuso, por ser que con las armas de la policía armaran a los campesinos mayas, y Felipe no aceptó, porque dijo que los soldados sí sabían disparar y los campesinos no. Iba a haber una masacre con los campesinos. Prefería mejor dejarlos vivos y salir para otro lado para buscar no tener ese tipo de enfrentamientos y no poner en peligro a los indígenas mayas, a los que él veía con mucho afecto porque los veía como niños desvalidos. Por eso les tradujo la Constitución y los enseñó a muchas cosas, ¿no? Y les puso sus escuelas. Entonces, cuando se viene ese golpe y aprenden a Felipe, pues obviamente los militares se lanzaron a las casas de los demás. Las mujeres que ya habían sido casadas, se habían casado y ya eran la esposa de fulano de tal, el perengano, para que no digamos más nombres, obviamente ya tenían otra familia, no fueron tocadas. Pero Elvia, Gualberto y todos que eran, y los otros, Acrelio, que eran los otros hombres, tuvieron que salir huyendo, porque si no, si los agarraban, los mataban, como habían matado ya el 3 de enero a Felipe.
en la madrugada, a las 5 de la mañana. Entonces, Elvia le tocó huir y ser protegida por las indígenas mayas y salir por la selva de Yucatán, Quintana Roo, salir haciendo a un lado todo lo que era Yucatán. Y luego ya después de eso llegó a la Ciudad de México, en donde precisamente con todas las conocidas por todo lo que ayer habían hecho con la cuestión de los derechos de la mujer, fue arropada aquí, la llevaron bien, termina aquella asonada militar y todo, y entonces ella regresa a Mérida, se casa, pero luego se viene a la Ciudad de México, y aquí vivió sus últimos años. Bueno, sus últimos fueron muchos años, estamos hablando que regresa en los 40, 50, es cuando encabeza estas marchas, ¿sí? Logra lo de los derechos humanos, se da no por satisfecha, sino da porque ya se dio un paso adelante, pero faltan muchos más, y pone metas a seguir para todas las demás. Entonces, en ese tiempo, fines de los 50, un día llega mi padre, que se llamaba Eolo, que los nombres en Yucatán son nombres que no son muy apegados a las cuestiones católicas, entonces les ponen nombres de todo tipo, ¿no? Eolo, que en la mitología griega era el dios de los vientos, que significan como una nube que está soplándole a las otras nubes para moverlas. De ahí el nombre eólica, ¿no? Eólicas, exactamente. Ese es. Y entonces, Eolo llega y me dice, vente, vamos a ver a la tía Elvia. Pues yo en aquel tiempo oía nombres y todo, dije, pues ya ellos están en Mérida, no aquí, ¿no? Yo veía a los Carrillo Puerto, que eran mi familia, pues tenía yo 14, 15 años, y entonces, llegamos a una privada que estaba en la esquina de Insurgentes Centro, o sea, donde está San Cosme, y ahí se llama Insurgentes Centro. Que ahorita inclusive la fachada de esa privada es un café Vips, y atrás del Vips hay un gran estacionamiento. Pues eso era el patio de la privada, en donde había casas arriba y abajo, y en una de esas casas vivía la tía Elvia Carrillo Puerto. ¿Y de cuántos años la conoce usted? Pues yo calculo que en ese momento tendría, estamos hablando de los 50, 57, 58, 59, 60 años para atrás, ¿sí? Y pues fácil tendría 65, 70 años, más o menos. Pero era una mujer, siempre fue una mujer muy decidida, además no era como se dice que en Yucatán son chaparritos, flacos y cabezones. También las mujeres, ¿no? Esa es parte. Ella era alta, robusta, pero sí alta, se veía delgada por su misma estatura y todo. Pues, todos en la familia Carrillo Puerto, según veo, somos, andamos sobre el 1,80, 1,90, y las mujeres sobre el 1,75. Pues bueno, la familia Carrillo Puerto viene de España, es de aquí. ¿Cómo se da esta mezcla? Bueno, el bisabuelo Justiniano era pues no sé si podemos llamarle un mestizo de maya y español, pero ya de varias generaciones, ¿sí? Y entonces radicado en Yucatán. Y yo creo que también la bisabuela Adela también era descendiente de mestizos, también radicados en Yucatán. Entonces era Adela Puerto, Justiniano Carrillo. Y entonces por eso fueron Carrillo Puerto, que ahora nosotros lo usamos compuesto, ¿sí?
con un guión entre la O y la P, sí, para que se vea que es apellido compuesto, ¿no? Esa es la razón. Entonces, bueno, regresando con la tía Elvia, oye tía, ¿y cómo? No, que imagínate que un día, pues yo tenía, si más, poquito más o menos la edad que tienes, y entonces un día salgo de la cocina, pues voy con los gritos de los niños, y me encuentro con que hay un cincuate es una víbora, enroscada en el pasamanos de la escalera. Y que me volteo a pesar cuando de los machetes y la partí en varias partes. Oye, no, ese no es un acto así de una mujer. Sí, no. Era muy echada para adelante. Así es. Ahí tienes un rasgo de carácter inequívoco. No hay de otra. Y luego sus experiencias con las indígenas, con esto, aquello. Bueno, y lo del cincuate me recuerda también que cuando salió huyendo, en una de esas ocasiones le tocó comer víbora, porque no había otra cosa que comer. Claro. Y eso era lo que le daban los indígenas, entonces comió víbora. Sí. Y con eso se mantuvo con fuerzas para huir. Bien. Entonces ya aquí nos platicaba ese tipo de anécdotas, las cosas que hizo con las indígenas, cómo salió huyendo, sí, con la selva, los trabajos que pasaron, luego cómo se comunicó con sus hermanos, todos esos avatares de aquellos tiempos. Y entonces nos tenía a todos ahí embobados, así, tenía uno que detenerse la quijada porque se te caía oyendo ese tipo de historias. ¿Y cómo sale de la selva? ¿Cómo sale? Cuando llega? sale, precisamente cuando sale de la selva, llega, creo, a Tabasco, y con Garrido Canaval, famoso en Tabasco, que había tenido nexos, relaciones así de comerciales y todo, con todos los de la familia. Ahí ellos reciben a Elvia y le ayudan a llegar a la Ciudad de México. Esa es la parte, ¿sí? Y eso, bueno, pues esa es la historia. Después de eso ya mi tía fallece, nosotros conocimos a las primas primas de, ahora sí que primas de mi papá, tías, nada más ya no tías abuelas, sino tías, y conocemos también a sus hijas, hijos, yendo a Mérida, tuvimos la oportunidad de invitar a un candidato a la presidencia a comer con los Carrillo Puerto un día, y entonces tuvimos una reunión ahí con todos los descendientes, y ahí tuvimos la relación con toda la familia, pues 14, y luego cada quien con otros 8 o 10. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Elvia Carrillo Puerto? Tengo entendido que 2. Tengo entendido que 2. ¿Quién más? Felipe tuvo 2 hijos también, ¿sí? Gelisle, la tía Gelisle, a quien también conocí en esa reunión con aquel candidato, el licenciado López Portillo, que llegó allá a Yucatán con nosotros, y que lo hicimos en la casa del último de los Carrillo Puerto originales, que todavía vivía en 1976. Ahorita, Acrelio se llamaba. ¿Cuántos personajes quedan de la familia? No, ya todos los originales, todos los tíos, abuelos y abuelos ya fallecieron hace varios años. Pues imagínate, yo ya tengo una cantidad de años, a lo mejor no se nota, pero me faltan meses y un año para llegar a los 80. Entonces, ya esto que te estoy platicando es de los 50, hace 70 años. Sí. Perdón. No. Por eso de repente el alemán llega y me quiere agarrar de la mano. No me dejo. Y ahora cuéntanos qué está haciendo ahorita y cuál es su percepción del país. Bueno, a ver, empecemos primero con las actividades. Sí. Desde hace 12 años fundé una gran logia dentro de la masonería
en el rito que fundamos hace 40 años con mi maestro Carlos Vázquez Rangel. Okay. Y luego, ya después de eso, le dimos ya toda la legalidad a todo lo que es las logias simbólicas, la Gran Logia y el rito, Ajá. El soberano rito universal. Y luego de eso nos dedicamos tuvimos aquí en el carácter profesional, ya después de dedicarnos a la cuestión de la masonería, en el carácter profesional, nosotros éramos afiliados a lo que se llamó el Colegio Nacional de Economistas, Okay. que aquí en la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, pero sí había Ciudad de México dentro del Distrito Federal, había un solo colegio de economistas, el Colegio Nacional. Okay. Y como nosotros nos afiliábamos al Colegio Nacional, en lugar de pertenecer al Colegio de Guerrero o al Colegio de Veracruz, que es lo que se tenía en los estados. Pero en ese momento el Colegio Nacional se vuelve federación. Okay. Y al volverse federación no puede afiliar a personas físicas, solamente personas morales. Okay. Entonces, con mi generación Ajá. y con una organización de economistas que fundamos también hace ya 50 años, van a ser 50 años, Ajá. formamos el colegio con 140 compañeros economistas, Okay. el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, porque áreas metropolitanas tiene Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, o sea, ya muchas ciudades grandes tienen áreas metropolitanas, por eso lo distinguimos metropolitanos de la Ciudad de México, Okay. porque incluimos hasta los municipios conurbados. Okay. Entonces, por esa labor tuve el honor de ser electo por mis compañeros el primer presidente fundador. Okay. Y ahorita me dedico a coordinar el Consejo de Honor, que son todos los expresidentes, y también me coordino un grupo egresado del colegio y todo, que somos los peritos en economía, reconocidos por la Judicatura Federal para llevar a cabo nuestras labores en los juicios de carácter económico. Okay. O sea, una empresa que se ve afectada por otra, ¿sí?, pone un amparo, y entonces ese amparo da lugar a un juicio, ¿sí?, que tiene que dar el juez especializado en cuestiones económicas. Okay. Pero la empresa amparada tiene que presentar un perito en economía que le enseñe al juez en qué la están afectando. Okay. Por el otro lado, la empresa demandada, ¿sí?, tiene que contratar a un economista presentándolo como perito para que enseñe en su trabajo en qué no afecta a la otra, o sea, el por qué sí, el por qué no. Y en ese momento el juez dice, bueno, aquí me dicen que sí, aquí me dicen que no, ¿a quién le hago caso? Ajá. Entonces el juez tiene el derecho a contratar a un tercer perito, que le llaman perito en discordia, que entonces podemos ser nosotros o en cualquiera de los tres puntos, Okay. ser contratado por la judicatura, por las empresas, y entonces hacer el peritaje y decirle, a ver, señor juez, aquí está y esto, en esto esta tiene razón, en esto en esto y se le presenta al juez, porque al final de cuentas él es el que va a dictaminar quién tiene razón y quién no. Exacto. Nosotros lo hacemos en forma imparcial. Okay. Entonces, todos los peritos nos dedicamos a eso, Okay. ¿sí? Y eso es lo que estamos coordinando en ese sentido. Okay. Por el otro lado, Ujú. dentro de las actividades masónicas, me he dedicado a escribir libros, ¿sí? Libros que son un poco qué es la masonería y qué enseña, para quitarnos
sobrenombre que tenemos en forma muy común de ser una secta satánica y que hacemos ritos satánicos y nos comemos a los niños. Bueno, eso se llegó a decir, se dice de todos modos. Sí. Entonces, lo que yo hice fue hacer un catálogo masónico donde le enseñamos a las personas que no son masones qué estudian los masones. Ok. ¿Cómo se llama ese libro? Catálogo masónico. Tomo 1 abarca de los grados 1, 2 al 3. Ok. El tomo 2 abarca de los grados 4 al 14º. Okay. Tomo 3 abarca de los grados 15º al 18º, que es uno muy famoso, lo conoce todo el mundo, los Caballeros Rosacruces. Ok. Que como podrán ver, pues es leer y leer y leer. Ok, vamos a leer una, dice Lucía Gual, nuestra amiga, dice, felicidades Bere y Carlos, excelente entrevista, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Vamos a El Fantasma de Culiacán, Víctor Gómez, ya saludos, Carlos Javier Campos, saludos, Isabel Valdés, saludos. Saludos Gela a todos. Camacho, un abrazo para todos. Sandra Berti, saludos. Pili Martínez, saludos amiga. Isabel Valdés, Sergio Hernández dice, hola compañera, tarde pero llegué, no te preocupes compañero, dice Sergio Hernández, muy interesante la plática. Gracias, qué bueno que les interese. Pues muchísimas gracias, Jorge Sánchez Aguilar, Dulce María Segoviano, Pablo Falcón, Alejandra Ginger, David Mijangos, Beca León, Tete García, Roberto Morales, Arturo López, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nombraste y a los que no puedes nombrar, porque la lista es interminable. Les agradecemos de veras su atención y su presencia. ¿Sí? Les envío de veras un fraternal abrazo a todos por su asistencia en esta tan interesante para todos, porque para mí me hace recordar muchas de las cosas que las deja uno de lado por las circunstancias en las que vives. Sí, es importante saber de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno. Como dice la frase, quien no conoce su historia está destinado a volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Exactamente. Y justo en este tenor, ¿cómo ve usted al país? ¿Cuál es el panorama? El panorama actual, mira, acabamos de pasar una elección el domingo pasado. Así es. Una elección que algunos califican como todos ganadores, otros la califican como todos perdedores. No, yo creo que es una elección en que nos dan claroscuros para todos lados. Pero lo que sí se ve, ¿sí? Y eso independientemente de que algunos se sientan victoriosos por las cosas de los estados y otros por el Distrito Federal, que fueron situaciones diferentes, la población en general demostró que no tiene una aceptación por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, ya sea por la situación económica, por la situación sanitaria o por la situación de convivencia de la misma familia. Llevamos 1 año, 3 meses de estar en confinamientos, más de los que tenemos ya las edades superiores a 60, y para algunas familias ha sido muy pesado, a veces hasta trágico, ¿sí? Esta cuestión del confinamiento. Entonces, por eso hay inconformidades que no han sido vistas por la administración en este sexenio. Y eso hace el nivel nacional. En lo personal, yo creo que los aspectos económicos pueden ser peores si seguimos en esta ruta de seguirle inyectando dinero al bueno, al malo, como dijiste hace rato, ¿sí? Si seguimos en esta ruta de obcecación de proyectos
que no nos van a dar como país una utilidad. Si no vemos que esto es una cuestión integral, que tenemos que tomar en cuenta a todos, que todos somos parte del país. No sea que seas empresario, no importa que seas empresario, obrero, campesino, estudiante, adulto mayor, de todos modos eres parte del país, formas parte del país. Y todos queremos tener mejores cosas. Es un instinto de superación que tiene el ser humano. Mejores cosas, y eso no se da si nos vamos para atrás, como platicábamos con las cuestiones de la electricidad. Pero además, también en el aspecto sanitario, si vemos los ejemplos de otros países, el más reciente y claro que tenemos es que los Estados Unidos de América tuvieron un nuevo presidente el 15 de enero. Ese nuevo presidente declaró que en sus primeros 100 días iba a vacunar a 100 millones de personas. Cuando iba a llegar a los primeros 100 días, cambió la meta a 200 y logró 200 millones de personas vacunadas. Ahorita ya lleva 240 millones de personas vacunadas. Y ahora ya se vacunan las personas que lleguen al país. Por eso hay mexicanos que están yendo a viajar a Estados Unidos, se quedan una semana y regresan vacunados. ¿Por qué? Porque tienen familias de 30, 20 años que les van a vacunar, quién sabe cuándo, en la ciudad en donde estén. No hay un plan de vacunación para darle la esperanza a las personas, decir, bueno, a mí en septiembre de este año me toca, van a llegar aquí. No tenemos eso. Ahorita apenas se abrió el de 20, 18, algo así. ¿Sí? No, de 40 a 49. Ya está, no, sí es cierto. En la Ciudad de México. Sí es cierto. Pero dime, ¿están vacunando a los de 40 a 49 en Guadalajara? ¿O en Monterrey? ¿O en Tlaxcala? México se compone de grandes metrópolis, 10, 15 grandes metrópolis, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Pero tenemos ciudades de menos de 100,000 habitantes. Si mal no recuerdo, son cerca de 10,000. Y entonces, ¿cuándo vamos a ir a vacunar a esas personas? Y 10,000 habitantes de 10,000 ciudades son 10 millones. Así en números muy redondos. Entonces, requerimos de un real plan para vacunar. Sí. Eso creo que es lo que se demostró en la insatisfacción la vez pasada. Y yo creo que, ahora sí que por ser mi tema, la economía requiere una dinamización, pero esta administración no está dispuesta a dinamizar la economía. Los regímenes populistas, como yo califico a esta administración, no son ni de derecha ni de izquierda. Ese es un término que se usaba desde antes de la Revolución Francesa. Los que se sentaban y apoyaban al rey estaban a la derecha. Y los que se sentaban en el lado opuesto, que eran los progresistas, se sentaban a la izquierda. Por eso desde aquel tiempo se dice, la izquierda es progresista, la derecha es conservadora. No, pero aquí no se puede pensar, digamos, Trump era de izquierda o de derecha. No, de derecha, Estados Unidos es de derecha. No, era populista. ¿Sí? El que preside esta administración ahorita aquí en México es de izquierda o de derecha. No, ellos dicen que salieron de un partido de izquierda como el de la Revolución Democrática, pero eso no es la izquierda, porque no son progresistas, ahí está demostrado. Entonces son populistas. Y un régimen populista le dice, ¿sí?, primero los pobres, sí, pero entonces hay que hacer pobres a todos.
No voy a ayudar a los pobres a que salgan de la pobreza, pero voy a hacer pobres a todos los que no son pobres. ¿Qué es lo que nos ha pasado en 3 años? O sea, ya hay en estos 2 años y medio, ¿sí?, más de 12 millones de pobres en México. Estábamos en 40 hace 3 años, hoy ya son 52. Por la falta de empleo, por la falta de capacitación, por todo, y todo esto tiene que ver con la dinamización de la economía. En la economía se tienen 3 conceptos, bueno, 4, ya viéndola en la organización funcional de los tiempos modernos. Se dice que los factores del capital, o sea, los factores de producción, ¿sí?, son 3, y eso viene desde los estudios de Carlos Marx y de David Hume y de todos los economistas de años anteriores, de siglos anteriores inclusive, que son la tierra, el trabajo y el capital. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tierra, aunque no le hagas nada, va a producir. Se te cae una semilla de limón y todo, y al rato tienes un limonero y ya estás comiendo limón. Y no hiciste nada por él. El trabajo. El que contrata a los trabajadores no va a hacer nada, pero el que está haciendo las cosas está produciendo riqueza. Así es. ¿Sí? Hace cosas, hace vasos, sillas, todo. ¿Sí? Y el capital, tú puedes tener un X cantidad de dinero, lo metes a una cuenta, lo dejas ahí invertido y al cabo del tiempo resulta que de repente te va a decir el banco: oiga, usted es dueña del banco, como no ha sacado sus dineros, aquí están todos estos, ¿qué hacemos? Dígame, jefe, ¿no? El siglo pasado, en 1920, se tomó en cuenta también un cuarto factor de la producción, que es la organización. ¿Por qué? Porque Henry Ford hizo su famosa línea de producción de los Ford T, y entonces una persona ponía un tornillo, otra persona ponía una tuerca, una persona ponía un rin, otra persona ponía la llanta, y entonces empezaron a hacer la línea de producción y empezaron a producir los modelos T, el famoso modelo T, que fue el inicio en una forma de organización de la producción. No nada más es tener trabajadores, sino organizarlos en la forma más productiva. Por eso la organización en los tiempos modernos se toma como un cuarto factor de la producción. ¿Sí? Entonces, pero si tú no tienes a las personas trabajando, la tierra sigue produciendo en la actualidad porque los campesinos siguen, pero no hay quien produzca cosas para quien las venda, y no hay quien las compre porque no hay quien las produzca. Entonces eso es dinamizar, ¿sí? Y no hay quien pida a los bancos dinero para comprar o para fincar una empresa, ¿verdad? Eso es dinamizar la producción. No como se creyó que les voy a dar 25,000 pesos a cada gente. Sí, pero son 36 millones de personas que trabajan en el mercado informal, que son los que se están quedando sin empleos por la pandemia, porque no podían poner sus mercados. 25,000 pesos por 36 millones nunca se dieron. Se les dieron 15 millones de pesos a 2,000 personas nada más, no a 36 millones. No se dinamizó la economía. Contrario a lo que nosotros hemos visto en nuestro país, el 99.9% de los otros países le apoyaron a las empresas, le dieron dinero a los de los restaurantes, ¿sí? Les bajaron los impuestos o se los pospusieron para pagos a posteriori en meses siguientes, y entonces ellos con el dinero pagaban la mitad del sueldo porque no había ventas. Luego les abrieron a la mitad, entonces ya tenían ventas, pero tenían gente que trabajara porque seguían pagando sueldos. Así es. Eso hicieron en otros lados.
Y en las empresas pequeñas, micros, nosotros llamamos micro a una casi empresa familiar de 4, 10, 12 personas. Pequeñas, de 15 hasta 50, 90 personas. ¿Sí? Medianas, de 100 hasta 500, 1000. Y las grandes, ¿sí? Que tienen ya miles de trabajadores. Pues, ninguna de esas empresas ha recibido apoyos aquí en México. Los otros países pidieron dineros prestados, esto, aquello, con intereses que eran casi de regalo, porque los bancos mundiales tenían dinero y estaban de acuerdo con que era una situación de la pandemia de emergencia. Y entonces dieron préstamos de emergencia, sin costos del dinero. Por ejemplo, me recuerda a esto el periodo de 1985. Okay. ¿Sí? 1985, viene el sismo, ¿sí? Tira edificios, vecindades, pocas vecindades, pero sí con personas ahí. Y resulta que después de eso se viene un decreto de expropiación que hace el presidente de la Madrid para expropiar los predios de las vecindades que estaban en ruinas, porque como pagaban renta congelada, 15, 20 pesos por mes, pues no había dinero para que los dueños le invirtieran a hacer el drenaje y esto y esto y aquello. Okay. Y no había dinero para poderles poner nueva vecindad, menos. Entonces se expropian las vecindades. Okay. Y se crea el programa de renovación habitacional popular, en el que, como tú leíste, participamos. Y renovación habitacional, gracias a los cabildeos y acciones que hizo nuestro director, el licenciado Manuel Aguilera Gómez, que fui su secretario particular y hasta ahorita somos, lo cuento como uno de mis amigos. Va al Banco Mundial y consigue un crédito con intereses tan bajos que ahorita vas a ver cómo son. Y entonces resulta que con eso, ¿sí?, se empiezan a fincar en esos terrenos de las vecindades nuevos edificios, ya no la vecindad, porque la vecindad era un terreno de 200 metros cuadrados, ¿sí?, pero en el alrededor había cuartos de 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, no 10 metros cuadrados, sino eran 10 por 3. Okay. Entonces era el gran patio y un cuarto de 12 metros aquí, de 4 por 3. ¿Y cómo se les regresan estos predios a las personas? Bueno. ¿Cómo se hace esto? En el momento en que ellos son identificados que viven en el predio mediante su certificado de damnificado, ¿sí?, lo que se hace es escriturarles el predio y entonces ya son dueños, antes no eran dueños. ¿Y sabes cuánto pagaban por su...? Vivían en un cuarto de 12 metros cuadrados y se les entrega a una vivienda que tiene 40 metros cuadrados, que cuenta con 2 recámaras, sala, comedor, un lugar para baño y un lugar de cocina. Que antes las vecindades, los no baños eran afuera, ¿no? Nadie tenía baños. Por eso los dueños de los predios ponían baños públicos afuera. Entonces eran los baños de Tepito y los baños de cada colonia, ¿sí?, donde había vecindades, había baños públicos. Porque la gente iba ahí a bañarse, entonces esos dueños hacían doble negocio. Cobraban la renta, aunque fuera poca, pero todo el mundo se venía a bañar acá. Porque no había no había el drenaje. No se podía hacer nada de eso. Y entonces, bueno, pero se les regresa a las personas. Se les regresa, se les da la propiedad, ¿sí? Se les da la propiedad, y con escrituras y todo, y se inscriben en un fideicomiso que todavía existe, Fividesu se llamaba. Y el fideicomiso de vivienda, pagaban 350 pesos mensuales
por una casa. Estamos hablando de 1985. Si tú como particular querías comprar una casa, pues te iba a costar 1 millón, o 1,5 millones, 2 millones, y si lo prorrateas por mes, entonces si lo pones, pagas un enganche y empiezas por meses, vas a tener que pagar 5 o 6 mil pesos mensuales, ¿no? Salud. Salud por esas personas que salieron beneficiadas. Ah, sí. Todavía me toca pasar por muchos lugares de esos, recordando todos aquellos tiempos. Claro. La satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Así es. De haber ayudado. Así es. No, y hubieras visto cuando se les entregaban las llaves de sus casas, era fiestononón, claro, con comidas, ¿no? Y la mayoría de ellas, moles, porque a nuestro buen amigo Elisiado Aguilera le encanta el mole, ¿sí? Y entonces, bueno, todo el mundo sabiendo eso le hacía pollo con mole. Cuando se empezaron a entregar todas las vecindades, resulta que teníamos de repente un día de entregar 4 o 5 vecindades, entonces había 4 o 5 comidas. Hoy no coman mucho aquí porque vamos a la siguiente y hay que comer también. Entonces comías un poquito y luego a la otra. Y luego llegabas poquito de arroz, poquito de mole, poquito de pollo. Salud con la cuba porque te servían o Presidente o Bacardí para brindar con ellos. Entonces, bueno, salud, felicidades. Llegábamos el protocolo, se les entregaban las llaves y luego ya después de eso la comida. Y ahora que córrele para la otra. Y lo mismo, el protocolo, las llaves, la comida y el protocolo. Entonces empezabas comiendo a las 2 de la tarde y terminabas comiendo a las 6 de la tarde. No. Bueno, muy agradable. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba feliz de tener una casa. Bueno, y después de aquel evento. Que muchos se veían en la calle. Hubo otros que no se les cayeron, pero que veían en este proyecto el tener su propia casa y ya no tener el cuarto de 4x3. Así es, y tantos damnificados que también hubo, ¿no? Así es. Bueno, déjame decirte que en un año, desde que se iniciaron las construcciones en mayo del 86 a junio del 87, se entregaron 55,000 viviendas, 55,000 familias. Ok, o sea, en 2 años. No, en un año. Y si tú divides... sí, porque fue en el 86 cuando empezó. Sí, así es. Okay. Y si tú divides ese número de casas por el número de días y el número de horas por cada día, resulta que cada 10 segundos se estaba entregando una casa. Ay, qué maravilla, qué bonito. Bueno, pues, ya se nos está acabando la batería, pues con esto cerramos porque... Sí, pero se nos está acabando la batería. Se nos está acabando la batería, pero no la plática. Muchísimas gracias por toda esta información, por compartir esta información. Estamos bien contentos, yo de entrada, muy contenta de que usted aceptara esta invitación. Yo estoy honrada de verdad de conocerlo, de platicar con usted. De verdad que para mí es un enorme gusto. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues recordar que somos un país con una democracia robusta y que necesitamos involucrarnos para tener a estos candidatos y a estos gobernantes y tener mejores experiencias. Entonces vamos a echarle para adelante y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Espero que estén también igual de contentos que yo de haber visto a este señorón y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestra querida Lucía que nos hizo favor de darnos esta conexión. Muchísimas gracias, amiga. Un beso, un abrazo, Lucy. Gracias. Bonita noche. Un buen descanso.